crean entre los cubanos en el exterior la preocupación, el interés. Hola amigos, hola amigas, qué bueno que estar con ustedes. Es un poco tarde, pero después de un día un poco fuerte aquí, donde hemos tenido nieve bastante cerca, bastante frío, salimos, comimos, regresamos y hemos encontrado que hay un aluvión de noticias en el tema de Cuba, que es un tema que estamos siguiendo con gran atención. Y bueno, también han habido algunas noticias muy interesantes en el tema desde ayer, en la cuestión de esta de Venezuela, donde se ha decretado una amnistía a los presos políticos y incluso la presidenta encargada ha dicho que van a tornar el helicoide, la prisión de alta seguridad que albergaba, que tenía de prisionero a un grupo grande de personas. Ahora dice que lo van a transformar en una instalación para actividades deportivas, recreativas. No sé muy bien. Lo que creo que es interesante, porque yo estuve viendo algunas de las entrevistas que han ido saliendo, es muy interesante que está teniendo lugar ese desarrollo en el contexto venezolano y la declaración que hace la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a partir de que dice que se inicia una nueva etapa de reconciliación, de que es una oportunidad que le están dando a los liberados, etcétera. A mí me parece que ahí estamos viendo que el proceso que se inició a partir del 3 de enero en Venezuela está teniendo connotaciones políticas importantísimas y hay procesos que es muy difícil pensar que no tienen un nivel de negociado entre el chavismo en el poder, este chavismo, para llamarlo de alguna manera, gobernando pero apocado, y las demandas, las conversaciones que tienen en una especie de economía tutelada por parte de la relación con Estados Unidos, que está sacando barcos de petróleo, creando una cuenta, creo que es en Qatar, y que también de alguna manera tienen regulaciones sobre dónde se debe gastar ese dinero, etcétera. A mí me parece que a la larga lo que se está obteniendo es que, bueno, es de un limón están haciendo una limonada y las condiciones, obviamente, les está operando
el gobierno chavista son muy difíciles. Y a mí me parece que hay que destacar un grupo. Hoy vi una entrevista que me había enviado Luis Manuel de Lima, una entrevista a uno de los fundadores de la Liga Socialista, el partido donde estuvo Maduro y que fue incluso alcalde de Caracas. Esta persona, ahora no me acuerdo muy bien el nombre de él, y que le hacen una entrevista y le hace una entrevista Villegas, el periodista que ha estado más asociado con la oposición, que es hermano de los Villegas que están en el gobierno. Y es muy interesante la conversación que hay ahí y el papel que está teniendo esa oposición leal que refuta, rechaza, no comulga con los niveles de intervención que han ocurrido, no celebra la operación del 3 de enero, pero a la vez exige al gobierno que en este contexto no solo cambie la ley de hidrocarburos, sino también que busque una manera diferente de gobernar, incluyendo con una condena muy clara a la asociación o alineamiento del grupo cercano a María Corina Machado y María Corina misma en torno a la operación que ocurrió y la manera que se ha portado esto de ir a la Casa Blanca y decir, por ejemplo, esto de que, como ella lo contó en la Fundación Heritage, que ella era la candidata de Estados Unidos mientras Delcy había sido y era la candidata de China y Rusia, un elemento que obviamente toda la oposición leal dice, ¿qué diablos es esto? Aquí lo que tiene que haber es los candidatos de los venezolanos, no de los candidatos de repartir el petróleo, unos para China y otros para Estados Unidos. Entonces, quería empezar por esto, haciendo esta mención, porque lo tenía para el programa de mañana, que no sé si lo vaya a hacer, porque depende de cómo salgan la situación hoy. A mí me parece que a raíz de esto de la declaración de Trump de poner aranceles de 10% a cualquier país que le venda petróleo a Cuba, han salido algunas noticias que son muy interesantes y que no se deben olvidar. Algunas no han sido muy discutidas en este espacio de las redes sociales, pero hay un reporte de CNN que para accederlo hay que tener una clave, que hay que tener una suscripción a algún tipo de noticias que son exclusivas, y en ese reporte se menciona que el embajador Mike Hammer, teniendo una conversación al interior, parece, con el staff, el equipo de la embajada norteamericana. Él es el encargado de negocio, para decirlo bien. Él es el encargado de negocio. Pero parece, fíjense, esto es una cosa que dice CNN como una especie de fuente que se lo dice. No es que CNN pueda, no es algo que alguien le dice abiertamente a CNN, pero CNN es una cadena de televisión muy seria. Es una cadena de televisión que en general cumple los requerimientos mínimos de reportar noticias. No es que no haya cometido errores, seguro que ha cometido errores a derecha e izquierda, pero es interesante que en este reportaje, según esta fuente, el embajador Hammer dijo lo siguiente, el encargado de negocios. Él dijo algo así, yo no lo voy a poner exactamente, pero lo voy a citar. Entonces dice que él dijo lo siguiente, dice que hasta ahora, primero dice que el que no tenga preparado los bags, quiere decir el jolongo, la maleta, que mejor que empiece a prepararla. Fíjense cómo es lo que él suelta, que mejor empiece a prepararla porque en cualquier momento tendrían que partir. Fíjense cuán serio es esto. Y relacionado con esta cuestión, él dice que el gobierno cubano ha estado hablando durante muchos años
del bloqueo y que parece que el momento del bloqueo ahora sí está cerca. O sea, es una cosa muy curiosa porque tanto que esta gente ha dicho que no hay un bloqueo, y el propio Rubio se ha despachado haciendo declaraciones ya desde que era senador. Aquí hicimos un programa básicamente negándole todo lo que decía, porque hablaba de un bloqueo, que no había un bloqueo naval, y nosotros dijimos, sí, no hay un bloqueo naval, pero hay un bloqueo económico, comercial y financiero. Hay un proceso de guerra económica que incluso no se detiene y viola las consideraciones que serían válidas en derecho internacional humanitario. Por ejemplo, y poníamos el ejemplo de que si un hospital tenía una planta eléctrica y esa planta eléctrica había sido comprada, digamos, en Suiza, y una pieza de esa planta eléctrica se rompe y se va a la fábrica o a la firma que vendió la planta eléctrica y se trata de comprar una pieza de repuesto, si la firma se ha transformado en una firma norteamericana o si hay algún tipo de transacción que incluya un banco norteamericano, inmediatamente lo lógico de esperar es que la Oficina de Control de Activos Extranjeros impida que esa pieza llegue al hospital cubano. Si estuviese el caso, dígase, por ejemplo, del derecho internacional humanitario, hay requerimientos que protegen, por ejemplo, el bombardeo intencional de hospitales, que incluye el bombardeo a una planta eléctrica del hospital, como es lógico. Incluso sabemos, porque hay libros que relatan lo que fueron los bombardeos de la OTAN en Yugoslavia en los años 90, que abogados que monitoreaban esos bombardeos para que no hubiesen violaciones del derecho internacional humanitario, en varias ocasiones se opusieron a bombardeos porque podían haber daños colaterales que afectaran a hospitales. Eso no es consideración alguna en la política de bloqueo. La política de bloqueo no cree en nada de eso. Y han habido denuncias importantes del relevantísimo daño humanitario que las sanciones causan. Bueno, dice Mike Hammer o dice CNN que Mike Hammer dijo que el gobierno cubano había estado denunciando durante mucho tiempo el bloqueo, pues el bloqueo parece que está cerca. Algo así es lo que dice CNN ahí, y yo quiero llamar la atención sobre lo lamentable, porque no se puede decir de otra manera, que es una situación como esta que se está viendo, y las declaraciones que están haciendo funcionarios norteamericanos, etcétera. Yo creo que es interesante algunas de las reacciones que han habido en sectores que dan opinión en el contexto cubano, y quería señalar que en el caso de la joven Cuba, por ejemplo, saca una opinión de Carlos Alzugaray, el ex embajador de Cuba en la Unión Europea, ex profesor mío, amigo mío, por decirlo con toda claridad, y que es una especie de asesor. Él trabaja en el board de la joven Cuba, y el título que le pone: esto se acerca mucho a una declaración de guerra. Y bueno, relata y denuncia, no se puede decir de otra manera, denuncia el nivel de intervención, violación del derecho internacional, acoso, agresión contra el pueblo cubano, que significa la medida anunciada por Trump creo que fue hace 2 días, se puede decir. También hay que reconocer, por ejemplo, yo he visto que en el caso de el toque, las cosas que he visto no me parece que dan muchas señales de que esta institución asuma alguna responsabilidad, cualquiera la que sea, porque hayamos llegado hasta tal punto, yendo de escuderos, recibiendo dinero de la ley Helms, y más que todo continúa la discusión sobre que si es, qué tipo de cosa hay aquí, si es una transición, si no es, bueno, si esto es galgo o son podenco,
pero que en realidad lo que uno esperaría de una mínima posición de lealtad al país que esta gente, porque son oposición y parece que quieren un día gobernar, eh, no se expresan de ninguna manera en relación a la violación masiva, grosera, sistemática, flagrante del derecho internacional que representa lo que está pasando aquí. Se trata incluso de una sanción secundaria, sin lugar a duda, procurando jugar un papel e interferir en asuntos que no son de jurisdicción norteamericana de ninguna forma. Se trata de la venta de petróleo entre un tercer país y Cuba, que de ninguna manera toca la jurisdicción y soberanía de los Estados Unidos. Pero ahí están. Otra reacción que me parece interesante que quiero mencionar es la que publica Mauricio de Miranda Parrondo, directivo del grupo Cuba por Cuba, que originalmente eso es un desprendimiento de lo que fue la joven Cuba en la época verdaderamente fatídica en la cual en lugar tenían un observatorio sobre polarización y la dirección de la señora Alina Bárbara López lo que hacía era darle a mayor polarización y sin discusión de estándar alguno. O sea, los estándares no son los derechos humanos tal y como están definidos en el derecho internacional, los estándares no es el derecho internacional, no hay una discusión que se siente sobre estándares que son no partidistas, que es algo que la joven Cuba siempre había dicho que buscaba, que era una discusión no partidista, objetiva, de tercera posición sobre el tema de Cuba. Ahí en esa época se abandonó totalmente. No es que ahora se haya recuperado, porque todavía uno ve mucho rezago, mucho remilgo a condenar los que se están moviendo al son de la política de la ley Helms, pero bueno, en aquella época se llevaron la rosca completa. Pero Mauricio de Miranda Parrondo ahora ha sacado un post en Facebook, que no lo comparto para que él no se vaya a poner bravo o algo así, pero me gustaría hacer referencia, en donde él pone un grupo de jamases, entre los cuales está que jamás va a apoyar una intervención, que jamás va a apoyar el uso déjenme ver si lo encuentro, porque quizás valga la pena que yo lo lea directamente y no, para que no vaya a haber ningún tipo de... Lo voy a poner aquí, déjame buscarlo. Yo se los voy a leer, no lo voy a compartir exactamente porque me temo que él puede decir que, bueno, que yo no estoy autorizado. Yo lo estoy atribuyendo con toda claridad a él. Y voy a poner aquí lo que él dijo. A ver, pone una bandera cubana, una figura de Martí y dice, lo inicia como por Cuba y dice, jamás apoyaré acciones que conduzcan a la asfixia del pueblo cubano. Vaya, jamás aceptaré que se use al pueblo como pieza de un escenario apocalíptico. Jamás justificaré la idea de que el logro de determinados fines justifica cualquier medio para alcanzarlos. Jamás apoyaré un baño de sangre como supuesta solución de los problemas que hoy enfrentamos, porque lejos de solución sería una verdadera tragedia. Dicho esto, ya él puso los primeros, las condicionales. Y yo asumo, fíjense, esto es las cosas estas que son muy complicadas de esta gente, porque en presencia de una declaración tan clara de Trump, en presencia de una política que no deja lugar a dudas, asumo yo, aunque él no lo pone ahí con toda claridad, que él no está apoyando lo que está haciendo la administración Trump, que él no está apoyando la idea de un bloqueo naval a Cuba para que no llegue ningún tipo de petróleo y que él no está apoyando los aranceles del 10% con los cuales amenaza Trump al presidente Trump a cualquier país que le venda petróleo a Cuba. Asumo yo,
A mí no me parece que esto es muy complicado decirlo. Aquí yo lo pondría diferente, pero bueno, vamos a darle el mayor beneficio de la duda, sí, también diciéndolo con toda claridad. Por Cuba, por donde él empieza con mayúsculas. Y entonces, en este caso, lo que habría que decir es, como aquí decimos con toda claridad, nunca, bajo ningún concepto, vamos a apoyar las medidas que acaba de tomar el presidente Trump y no vamos a estar de acuerdo jamás con las políticas de la cual se deriva. Y aquí es donde yo quiero recordar esto, porque me gustaría reconocer lo positivo que es que empiecen a tomar estas posturas. Aplaudo que tomen estas posturas, pero primero me gustaría que fuera de una manera más clara y segundo, no vamos a meter aquí ningún tipo de invento de última hora, acrobacia para que después lo que pase, bueno, malo, regular, que tenga este desenlace, esta crisis, esta situación tan tensa en el cual el país se aboca a una crisis humanitaria donde la política que se está siguiendo no tiene ningún respeto por el derecho internacional humanitario y que entonces vamos ahora a salir de manera tal en que vamos a tapar todos los huecos posibles para por donde quiera que salga la acrobacia caer parado. Entonces, yo quiero reconocer lo positivo, pero vamos a recordar, porque hay que tener el análisis político responsable, el análisis político sobrio, el análisis político profundo, en el cual, señores, lo que está haciendo Rubio ahora, lo que está haciendo Trump, no es resultado de una acción de última hora. Es el resultado de toda la política de bloqueo que también, incluido el propio Mauricio, Ricardo Torres, hasta llegaron a decir que vamos a resolver primero todos los problemas de Cuba y al final, sí y solo si resolvamos esos problemas, vamos a hablar del bloqueo. Eso fue lo que dijeron y eso está ahí grabado y yo lo tengo grabado e incluso lo discutí varias veces en este programa y se habló de tener un debate con Mauricio sobre esto que nunca ha tenido lugar por él, no por mí. Pero quiero recordarlo así porque es que parece como si esto fuera un rayo en cielo despejado, que no hay ninguna razón para esperarlo. Trump se volvió loco, Rubio se volvió loco, cuando en realidad no ha habido una condena durante mucho tiempo como la debió haber unánimemente de todo cubano patriota. Vamos a decir que en esto último sale el patriota de este grupo de Cuba por Cuba, de Mauricio, y lo aplaudimos, pero hay una irresponsabilidad de no haber hecho esto consuetudinariamente para que no se fueran embullando, para que quedara claro, mira, me vas a dar dinero de la ley Helms, posiblemente, ok, pero te advierto de antemano, me puedes dar ese dinero, pero yo todo o una parte de ese dinero lo voy a usar para denunciar, para combatir, para irle arriba a las políticas que tú estás haciendo, que son violatorias del derecho internacional, que no respetan la soberanía de mi país, que son antihumanas contra el pueblo del cual yo vengo, y decírselo así. Así lo digo para que él pone toda una serie de condiciones ahí que a mí me parecen positivas. Hay que denunciar y también, quiero decirlo, usando las cosas que él dice, que insiste que los cubanos tenemos que ser capaces de hacer valer nuestra condición de soberanos colectivos del país. A mí me parece que eso es correcto. Eso entraña derechos y responsabilidades. Y para ello necesitamos construir un sistema político democrático. Muy de acuerdo. En el que se respeten los derechos humanos y las libertades civiles y se garantice la justicia social y la independencia nacional. Muy bien ese párrafo, muy concreto. Y me parece muy justa la crítica que él le puede hacer al gobierno cubano, porque pregúntese también, hay que tener la responsabilidad, como mismo criticamos la falta de oposición leal en los que pasaba el tiempo y pasaba el tiempo, los segundos, los minutos, las horas, los días, los años, sin dedicarle a atacar a la política de agresión y acoso externo con toda la prioridad que eso llevaba, también hay que criticar los oídos sordos de muchas figuras afines al gobierno o del propio gobierno cubano que deben estarse, si tienen un poco de conciencia, deberían estar pensando hoy, ¿por qué yo en el núcleo del partido en que estuve no formé el rollo
bien grande para aprovechar los años de Obama mucho más de lo que se aprovechó. Porque yo no aproveché el tiempo en que estaba ahí y que podía discutir y conversar en cualquier lugar para poner presión, para entregar el carnet si era necesario y decirle, está bueno ya de dilación, está bueno ya de prolongar esto, de cambios que son imprescindibles al país para que hubiese podido llegar a una situación como la actual en mucha mejor posición. ¿Ok? Entonces, quiero decirlo con claridad que ojalá este llamado, que ojalá esta posición se robustezca, cerremos filas todos contra lo que estaba pidiendo Trump, cerremos filas todos pidiendo que el país haga los cambios que tiene que hacer, pero no los podría hacer incluso hoy por una cuestión sobria, inevitable, que esos cambios no se pueden hacer soberanamente, sino si hay una política de cerrar hasta que llegue a Cuba la más mínima gota de petróleo, golpeando fuerte un país como México, y quién sabe a lo que estén dispuestos a hacer si incluso el petróleo llegara de otros países. Yo creo que sí, hay cosas que se pueden hacer y hay otra vía, que eso es lo que siempre hay que responder aquí. Aquí hay otra vía, aquí hay la vía que empezó Barack Obama, aquí hay la vía que empezó el presidente Carter, aquí hay la vía que trató de hacer Henry Kissinger y que es más apropiada, es incluso más en línea con los valores de los Estados Unidos, con el derecho internacional, con el interés nacional de Cuba, con el interés nacional de los Estados Unidos. Entonces, eso yo creo que es importante, primero que todo, ponerlo sobre la mesa y andar con mucha claridad, porque la hora política lo exige. Y en eso es importante decir lo que ha fallado hasta aquí, porque no vamos a inventar una historia, no es el momento, no hay chance de apretar el botón reset, pero sí hay la posibilidad de, caramba, empecemos a tener un mínimo de responsabilidad. Y por favor, hablemos un poquitico más claro. Es lo que quería empezar por ahí a decir, y voy a poner una pausa porque quiero marcar aquí y después quisiera tratar otros temas. Voy a empezar por compartir con ustedes la declaración de los obispos de Cuba, lo voy a poner ahí porque ha salido una declaración de los obispos de Cuba y me gustaría que conversáramos sobre este tema de lo que dijeron los obispos, los pastores de la Iglesia Católica. Tomamos un receso, una pausa un momentico. Ya usted sabe, si puede darle like, si puede comparte este programa. Lo estamos haciendo a la carrera. No lo pensábamos hacer, pero nos hemos decidido corriendo a hacerlo por la gravedad de la situación. Y compártalo, denle like. Si puede contribuir a nuestro programa, puede darnos un super chat, puede hacernos una donación al correo que sale en el ticker de abajo, Turilevi, TURYLEVY@aol.com. Nos puede hacer una donación por Cele y con gusto así pondría usted el apoyo donde este programa lo necesita. Así que una pausita y ya regreso con ustedes para discutir la declaración de los obispos que le acabo de poner ahí.